Hoy nos encontramos con Javier Weinstein, fundador del estudio de abogados Weinstein Abogados. Buenas tardes, Javier. Hola Marcos, ¿cómo estás? Un placer estar en contacto con vos. El placer es mío y muchas gracias por atendernos antes que nada. Javier, aprovecho, bueno, teniendo en cuenta lo que fue el tema Despegar, lo que es el tema Despegar, la denuncia colectiva, estos idas y vueltas respecto a las suspensiones, a las cancelaciones y a las devoluciones que deberían afrontar los agentes de viajes, preguntarte un poco primero qué significa hoy una denuncia colectiva, qué riesgos puede tener para una agencia o para una OTA, como es el caso de Despegar también. Bueno, la verdad es que las acciones colectivas son en nuestro medio una cuestión, diríamos, un tanto novedosa, si bien ya tiene algunos años de, de estar desarrollándose y de tener cierto nivel de consolidación. No es menos cierto que a lo largo de las últimas décadas aparecen como algo que irrumpió recientemente y que no termina de configurarse en su totalidad, porque en realidad nosotros en Argentina no tenemos una ley que regule los procesos colectivos como tales. Existen enorme cantidad de proyectos dando vueltas por ahí. Yo mismo integré hace unos años atrás una comisión especial en el Ministerio de Justicia que propuso un proyecto, pero como tantos otros no prosperó. Y tenemos una construcción mixta, diríamos, ya que parte se establece con jurisprudencia de la propia Corte Suprema, una serie de acordadas, una serie de sentencias, y por otra parte, una serie de normas puntuales en el marco del derecho del consumidor que establecen aspectos vinculados a los procesos colectivos. Y con estas dos vertientes construimos lo que hoy son los procesos colectivos en Argentina, que existen, que son, obviamente, podemos decir, un peligro siempre latente para un proveedor, sobre todo para un gran proveedor, al cual hay que tenerle especial atención. Pero no es un fenómeno propio de la pandemia, es un fenómeno previo a la pandemia. Lo que pasa es que en este contexto aparecen riesgos que no estaban calculados. Te hago una consulta respecto a lo que es el caso en sí Despegar. Obviamente estamos hablando de una empresa muy grande, unos montos muy importantes. En el caso de resoluciones, en el caso obviamente de arreglos, decís vos, no hay una ley, los acuerdos son individuales, aunque sea colectivo, ¿cómo tendría que negociar o cómo tendría que articular la solución? En general, para los procesos colectivos tienen una etapa que se denomina de certificación de la clase, es decir, no cualquier cosa es un proceso colectivo, y si pudiera decirlo en pocas palabras, te diría que el proceso colectivo es la excepción y el reclamo individual es la regla. Es decir, no se puede convertir todo en un reclamo de muchos. Para eso tienen que cumplirse ciertos requisitos que la Corte Suprema ha determinado con bastante claridad y que son en definitiva los que los jueces exigen para poder decir este caso sí es colectivo y este caso no lo es. Esos requisitos se basan fundamentalmente en la existencia de una causa fáctica común, es decir, que se puede identificar que el problema es prácticamente igual para todos aquellos a los cuales quien invoca la representación pretende justamente establecer. Por lo tanto, si los planteos que están englobados en el reclamo tuvieran matices o particularidades, ya empezaría a perder consistencia como reclamo colectivo. Entonces, para dar un ejemplo cotidiano de reclamo colectivo, podríamos decir, un banco cobró un cargo administrativo que no estaba pactado en las condiciones generales, viene una entidad de consumidores y dice, devuelva esa plata que usted le cobró a toda esta gente a la cual le debitó justamente un cargo determinado. El cargo es igual para todos, el monto es igual para todos, existe una identidad que justifica que se haga un solo reclamo para todos, porque en definitiva la solución va a ser la misma. Ahora, ¿qué pasa si cada uno de los sujetos que forman parte de ese grupo, al cual se pretende representar, tiene reclamos que son matizados, que tienen particularidades, donde la solución para uno no es exactamente la que conviene a otro? Entonces ahí muchas veces el juez dice, bueno, no, mire, esto no es un tema colectivo, esto requiere ser planteado en su conjunto. Muchas veces la calidad de colectivo también está relacionado con el monto involucrado, porque lo que suele suceder es que hay casos que el monto de la perspectiva individual es tan pequeño que se hace prácticamente imposible que el consumidor lo reclame de manera individual. Entonces ahí se es más permeable a aceptar que el reclamo se haga de manera colectiva, porque de la otra forma es casi negarle el derecho al acceso a la justicia. Y además también es cierto que la Corte estableció que cuando se trata de derechos de los consumidores, como sería el caso de la demanda de Despegar, existe un paraguas constitucional que hace que se sea menos riguroso en el análisis de
la justificación de esa representación, porque son derechos muy sensibles, son derechos que están protegidos por la Constitución Nacional. En el caso de Despegar, obviamente no puedo, todavía no se ha determinado la certificación de esa clase, es lo que tiene que hacer el juez, decir, sí, yo entiendo que conforme a los elementos que tengo a la vista, es un caso colectivo o no lo es. Eso todavía no lo sabemos. Perfecto, como lo has descrito. De hecho, en las últimas horas o en los próximos días, en realidad, se estima que, como decís vos, hay agencias, perdón, hay personas que están pidiendo la evolución de viajes por ahí a la Polinesia, como por ahí otros están pidiendo estadías en Córdoba. Entonces eso podría retrotraer la demanda colectiva y que cada uno tenga que ir personalmente por ahí a Defensa del Consumidor a reclamar. Podría retrotraer la demanda colectiva, podría prosperar en relación a un grupo dentro de ese grupo, valga la redundancia, es decir, que se entienda que dentro de ese gran universo de sujetos a los cuales se pretende representar, en realidad hay un pequeño grupo que tiene una identidad de reclamos y que el resto no. Eh, yo ya distingo, como decimos, como se suele decir en la casa o en el campo, a ojo buen cubero, una gran diferencia, inclusive en encuadramiento normativo. Porque, ¿qué pasa? Para el derecho civil argentino, una frustración temporal de un contrato no necesariamente implica la resolución contractual. Cuando el proveedor no puede cumplir por causas que le son ajenas, un caso fortuito, y en este caso la pandemia constituye un caso fortuito para el proveedor, de lo que se exime es de la obligación de reparar daños. Es decir, si algo está claro, que los operadores turísticos, en principio, podríamos analizar casos puntuales, no deben daños y perjuicios, no deben indemnizar al consumidor de ningún daño porque el incumplimiento no les es imputable. Eso por un lado. Pero acá hay un tema que para los operadores es muy importante, que es, está bien, yo no indemnizo, pero me piden que les devuelva la plata y no estoy en condiciones financieras ni económicas de devolver lo que cobré, porque además yo sigo teniendo costos fijos, etcétera, etcétera. O ya he pagado muchas veces a los diferentes proveedores lo que termina constituyendo en el paquete o en la prestación. Y ahí podemos distinguir la frustración temporal en los casos en los cuales el contrato es susceptible de ser cumplido con posterioridad y sigue teniendo sentido para el consumidor, de aquellos casos en cuales esa frustración temporal se convierte en permanente, donde ya no tiene sentido el cumplimiento y donde efectivamente el consumidor puede ejercer el derecho a la resolución contractual, puede dejar sin efecto el contrato. Es probable que en la demanda de Despegar haya de todo, con lo cual eso probablemente es un argumento que ayude a la empresa a oponerse a la existencia de un caso colectivo. Hace unos años el sector estuvo involucrado en un juicio de demanda colectiva. De hecho, ha sido uno de los protagonistas, vos en el hecho de la explicación, la defensa también en lo que fue la acusación de Acima. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué se puede aprender de ese momento? Bueno, como estamos en Argentina, eso sigue, sigue en los tribunales, con lo cual todavía no podemos sacar conclusiones, pero esa demanda de Acima tuvo alguna particularidad, porque ahí fue una entidad de consumidores que demandó a una enorme cantidad de agencias de viaje de manera genérica en relación a apreciaciones prácticamente infundadas y donde se notaba claramente a la lectura de la demanda que no había habido un trabajo individual de analizar en cada caso concreto donde había habido incumplimiento. Se generalizaba acerca de que no se informó, se generalizaba acerca de ciertos cobros que no correspondían. Por lo tanto, yo entiendo que esa demanda no tenía sustento. Bueno, veremos qué dice la justicia al momento de dictar sentencia. En este caso es un poco distinto, porque acá lo que tenemos es una asociación de consumidores que demanda a una empresa que es Despegar diciéndole, mire, usted devuélvale la plata a todos los clientes a los cuales le cobró, pero fundamentalmente le está diciendo deje de cobrar, deje de seguir cobrando, porque acá hay cuotas, etcétera, ¿no? Ahí nos metemos en un terreno también un poquito ríspido, porque la pregunta es, cuando yo pago en cuotas, en realidad estoy pagando un precio que se me financia en cuotas o en realidad estoy pagando mensualidades. Porque si en definitiva lo que yo estoy pagando es la financiación, o sea, hay cuestiones más finas que analizar, que obviamente nos excedería el marco de esta entrevista, que además son a las que uno se dedica después al momento de que un caso le llega a su escritorio y tiene que tratar de analizar cuáles son los mejores argumentos para la defensa, pero hay muchas aristas interesantes para explorar. Pareciera que en esta demanda hay muchos aspectos que pueden ser cuestionables, ¿no? En cuanto a lo que venimos conversando. Te hago una de las últimas, tiene que ver con
el rol del ministerio, cómo es la articulación, teniendo en cuenta que por lo menos de la entidad que conduce Matías Lames, han destacado que por primera vez en muchos años Despegar puso un interlocutor, tiene una persona sentada en su hipacha, donde está atendiendo casi diariamente las denuncias que llegan. ¿Cómo funciona esta nueva armonía? A ver, no termino de entender a qué apunta la pregunta. No, básicamente si cambian algo por ahí lo que puede ser una demanda, el hecho de que la empresa en sí denunciada esté junto con el ministerio tratando de resolver las cuestiones. Mira, hay un viejo precedente que no terminó que justamente no prosperó como proceso colectivo. En la época del Corralito, el defensor del pueblo interpuso una demanda tratando de representar a todos los consumidores que se vieron afectados por la especificación. Y básicamente lo que se pedía era que se devuelvan los dólares. Eso llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema, estamos hablando de un estadio en el cual no había el desarrollo que tenemos hoy de los procesos colectivos, pero de todas formas es interesante el dato, porque en ese momento la Corte dijo que el defensor del pueblo no podía representar al colectivo porque ya había habido, entre otros argumentos, ¿no? Había habido una cantidad de soluciones particulares que ya desgranaban un poco el carácter común de la pretensión. Es decir, había muchas opciones para resolver el tema. No era que una solución beneficiaba a todos de la misma forma. Unos podían retirar la plata a 1,40 más ser, otros podían llevarse el bono, que no me acuerdo cómo se llamaba. Había varias alternativas y en la práctica ya había mucha gente cuando llegó a la Corte que había resuelto su solución particular. Entonces, el argumento de la Corte, para sacarse un poquito el tema encima, fue, bueno, este tema ya prácticamente ha sido resuelto de forma particular por cada uno de los individuos conforme a, llamémosle, lo que le resultaba más conveniente. También es cierto que el monto económico de las demandas del Corralito no era menor, no es lo mismo que un cargo de un banco de 30 pesos, ahí nadie tenía menos de unos cuantos miles de dólares en el banco, entonces no tenía demasiado sentido un reclamo colectivo porque cada caso tenía entidad como que para que cada uno haga su planteo y diga cuál era su pretensión. De todas formas, a lo que voy es, si Despegar va resolviendo paso a paso reclamos particulares, también puede terminar siendo un argumento para que después se desarticule el reclamo colectivo, porque en un momento va a poder decir, mira, acá el 20% ya acordó con nosotros. Por lo tanto, pierde consistencia la justificación de que venga uno en nombre de todos. Perfecto. Te hago la última y obviamente imagino que esto va a dar para largo porque vamos a seguir charlando en los próximos días y semanas. ¿Crees que puede llegar a la Corte Suprema digamos, esta denuncia? Esto es una demanda judicial perfectamente puede llegar a la Corte Suprema. Hay muchísimos casos colectivos que han llegado a la Corte Suprema. Por lo tanto, a priori no veo ninguna razón para que no suceda. La Corte no es una tercera instancia, pero no nos olvidemos que, como decíamos hace un rato, están en juego derechos constitucionales de los consumidores, por lo tanto es posible que la Corte tome cartas en el asunto. Lo que no significa que le dé la razón a uno o a otro, simplemente que pueda llegar a intervenir, ¿no? Pero tendría que ver sobre aspectos que justifican la admisión de un caso, de un recurso extraordinario federal, ¿no? No en cualquier caso la Corte interviene, incluso en casos colectivos, yo te diría que la mayoría de las veces no interviene. Javier, te agradezco muchísimo tu tiempo y la explicación y te mando un gran abrazo a la distancia. No, gracias a vos, gracias a todo el equipo y por supuesto a disposición. Saludos a todos, a todo el mundo del turismo que está pasando un momento muy difícil y bueno, estoy confiado en que pronto vamos a ver un poquitito la luz al final del camino y las cosas van a empezar a andar bien. Esperemos que así sea y muchas gracias. Gracias a ustedes.